Nuevamente, buenos días, Eli. Pues ya prácticamente hoy estamos cerrando este primer bloque de la materia de prácticas profesionales uno. La siguiente semana iniciamos el segundo bloque de esta misma materia, en donde les comentaba, pues ya haremos, veremos algunos temas todavía relevantes que hoy íbamos a empezar uno de ellos, que es el tema de comunicación, y posteriormente también ya empezaremos a prepararnos para las entrevistas, ¿no? Entonces, eh, en algún momento creo que lo platicábamos y yo les compartí un poquito de un curso que damos ahí en empresa, que pues tiene que ver con la comunicación, el color de la comunicación, ¿no? Este color de la comunicación hace referencia a la manera en la que las personas se comunican y de qué manera aprenden. Entonces, todas las personas tienen una forma diferente en este aspecto, ¿no? De cómo se expresan o cómo interactúan, y tiene mucho que ver con la parte del cerebro que utilizan. Entonces está muy interesante porque incluso ya ahí en el trabajo nos pasa mucho, ¿no? De, tal persona es muy rojo, ¿no? O es verde, o es azul, porque son cuatro colores. Es azul, verde, rojo y amarillo. Entonces, este es un estudio que hizo Annette Herman y es en el que basamos nuestro curso que damos. En esta materia hay un punto relevante que tiene que ver con la comunicación. Es una de las competencias que hemos platicado en semanas anteriores, que pues tienes que desarrollar, pero no solo porque eh, se aplica la comunicación en el temas laborales, que sí es muy relevante, sino también en tu día a día, Eli, ¿no? Con tu familia, con las personas que te rodean, ¿no? Ahí en tema personal, amigos, esposo, esposa, hijos, eh, hermanos, papás, o sea, hay esta interacción. Entonces, a veces cuando no ocupamos una comunicación correcta, empieza a haber problemas o a romper estas relaciones interpersonales, que básicamente lo Sí, que ayuda mucho a que tengamos buenas relaciones interpersonales es la comunicación que aplicas. Entonces, creo que hoy les va a servir mucho, sobre todo porque yo sé que ustedes ya están trabajando. Hola, Cris. Buenos buenos días, días. bienvenida a la clase. Sí, gracias, profe. Estoy dando un poquito de contexto de lo que va esta última clase del bloque uno y que continuaremos la siguiente semana con el bloque 2. Eh, Específicamente estamos hablando de la comunicación, ¿no? Les compartía este último tema, tiene que ver con estabilidad y que sirve mucho no solo para la parte laboral, sino también para la parte personal. Ok, Entonces, pues prácticamente el cómo apliquemos la comunicación nos va a ayudar a mantener buenas relaciones interpersonales, ¿sale? Entonces, de aquí viene lo relevante. Y como les comentaba, espero les sirva, vamos a hacer incluso un autodiagnóstico, ¿no? Para que ustedes mismas se identifiquen en qué color de la comunicación se encuentran. Y tal vez, en serio, aunque ustedes no se lo apliquen a otras personas, por su forma de comunicarse, van a saber qué tipo de color tiene esta persona. Y lo bueno que aquí en estos temas que vamos a estar viendo, les voy a dar un poquito de claridad de cómo es pues esta interacción con ellos, ¿no? Para que sepan de qué manera se comunican, de qué manera aprenden y que también sea mucho más fácil, porque pues sí, lo difícil es la interacción con otras personas, ¿no? Pero qué mejor que nosotros tener herramientas como administradores que nos permita generar mejores relaciones con los equipos de trabajo que tenemos, ¿sale? Y también ok. aplicarlo en la parte personal. Sí, Bueno, profe. entonces voy a compartirles mi pantalla. Me dicen cuando la puedan ver, por favor. Ya se ve. De acuerdo. Listo. Aquí voy a proyectar. Ok. Pues básicamente de esto va nuestra última clase de este bloque uno, que como les comentaba, continuaremos en la siguiente semana también para poderlo ir cerrando, ¿no? Y después le decía a Cris, a Eli, vamos a empezar ya a meternos, a prepararnos para saber cómo atender las entrevistas y que eso es lo que vamos a terminar en el siguiente módulo, ¿no? Las prácticas con entrevistas. Ok.
Pues bueno, el objetivo de darles este tema es porque ustedes como administrador les decía, eh, primero tienen que conocer los tipos de comunicación que existen, ¿no? Que eso es, a lo mejor pareciera algo muy sencillo, el saber que hay una comunicación verbal, una no verbal y la paralingüística. Pero también a veces a mí me pasaba, yo no tenía tanta claridad de qué comunicación es la que más se transmite, ¿no? Yo pensaba antes que era la verbal, ¿no? O sea, lo que yo digo, lo que yo platicaba, lo que escribo. Y la realidad es que no, lo que más comunica es la comunicación no verbal. Entonces, pues prácticamente es algo interesante que también estaremos revisando estos tipos de comunicación. Y también, pues lo que buscamos es que ustedes de manera efectiva se puedan comunicar con los equipos de trabajo. Aquí vamos a ver algunas herramientas, como les mencionaba. Eh, Hay esta teoría del color de la comunicación que les va a servir mucho para poder interactuar pues con las diferentes personas, porque sabemos que no todas las personas se comunican de la misma manera, pero todos tenemos un cerebro con una estructura muy similar y la forma en la que nos comunicamos tiene que ver con la parte del cerebro que ocupamos más, ¿sale? Eso es un estudio, ¿eh? No es algo que me haya sacado de la manga y que incluso parte de estudios previos, ¿no? El que vamos a ver es el de Ned Herman, es el del color de la comunicación que vamos a ver, pero él se basó en otros dos estudios previos, que hoy vamos a platicar un poquito de ellos. Pero bueno, ese es el objetivo de ver este tema. Lo vamos a dividir en lo siguiente, este contenido en estas partes, en seis puntos. Primero, pues que podamos entender qué es la comunicación, qué elementos intervienen en la comunicación, los tipos de comunicación que ya les platicaba, y aquí están los tres estudios del cerebro triúnico, los dos hemisferios de Sperry, que estos dos son los que estudió Ned Herman para hacer su propio modelo, que ese es un modelo el más actual que les decía. Hoy, por ejemplo, en la empresa, nosotros lo trabajamos mucho en los cursos que damos, y eso nos permite esta habilidad que les decía en prácticas profesionales, al hacer tu servicio social, al estar por primera vez interactuando en una empresa, te va a servir muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, hoy lo tenemos nosotros muy instalado y ya la gente en verdad lo percibe bastante. Entonces, hoy daré estas herramientas. Les decía, vamos a dividir, yo creo que tal vez en dos temas, en dos clases, para ver todo el contenido. Pero lo más importante es eso, que ustedes ya lo pueden ir aplicando. Sé que trabajan y lo pueden aplicar ya de una vez ahí en su empresa o en su vida personal. Entonces, eso va a ser lo más relevante para ustedes, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario de qué vamos a estar viendo en pues hoy que es nuestra última clase de este módulo y lo siguiente? No, pues Perfecto, déjenme, voy a conectar mi cargador tantito porque ya se me está acabando la batería, pero bueno, pues así vamos a estar trabajando en las próximas semanas. Ok, permítanme. sí. Listo ya. Ya me conecté porque ya casi no tenía batería mi computadora. Ok. Bueno, primero, a ver, cuéntenme ustedes, para ustedes, qué es la comunicación? Antes de que entremos a este primer tema. Ya, ¿Cómo Es el definiría medio. la comunicación? A ver, ¿quién empieza primero? Pueden levantar su manita ahí. este, pues, si quiere yo, profe, y Ok, bueno, la comunicación es la manera en la cual los seres humanos se comunican y esa comunicación pues puede ser eh, verbal, como nos está explicando, y la no verbal, o sea, la verbal es la manera de cómo nos comunicamos a través del sonidos. Eh, ok, la no verbal pues sería pues a través de mímica y la lingüística o paralingüística, esa sí no recuerdo. ok. Gracias, Cris. Si me permiten, yo lo que quiero es que ustedes también, con base a lo que escuche de ustedes y también para su formación, es
Si les hago alguna corrección en lo que ustedes me dicen o me comparten, es con esa intención es una parte formativa. ¿Y a qué me refiero? Es cuando alguien te pida una definición, este, y espero no me lo tomen a mal, pero es así para que a ustedes les sirva, también no sientan que es con una cuestión de crítica, ni mucho menos, sino es más bien constructivo para ustedes. Cuando les pregunten o cuando les digan, a ver, defíneme algo, no utilicen la misma palabra no sé, del concepto. Si te digo comunicación, no puedo decir en la definición, pues es comunicarse, porque estamos siendo redundantes, que de hecho ese es un tema, por eso te lo estoy platicando, porque es comunicación. Entonces, por eso se los platico para que ustedes lo consideren. Este, y bueno, para que no se escuche o se entienda mejor, ¿no, Cris? Eso te iba a ayudar bastante. Ibas bien, pero cuando me dijiste comunicación es cuando se comunican, prácticamente estamos redundando. Entonces tengan cuidado cuando les pidan definir algo, no utilicen la misma palabra en su misma definición, ¿sale? Entonces, eso les va a servir, espero les ayude mucho porque de repente es algo que utilizamos bastante en la comunicación, ser redundantes, ¿no? Adelante, Lee. Pues la comunicación es el medio por el que los seres humanos eh, se expresan, interactúan, lo que quieren eh, decirle a los otros individuos, el no verbal, pues es ¿cómo se llama? El, el que es por medio de gráficas, este, el escrito, el verbal es el que se realiza mediante los sonidos este, emitidos por la boca, y el paralingüístico son las expresiones que tienden a tener los seres humanos para poder expresar lo que piensan o lo que sienten. Ok. Muchas gracias, Eli. Ibas muy bien fíjate que algo interesante que dijiste, ¿eh? La comunicación no verbal, dijiste gráficas, ¿no? O cosas escritas. Y no, fíjate que la Sí, parte escrita tiene que ver con la verbal. Son palabras, ¿no? Ya sean habladas o escritas. Entonces, esta solo tiene que ver, ahorita la vamos a ver más adelante, con gestos, movimientos del cuerpo, ¿no? Pero lo más interesante de todo este estudio es que es lo que más comunica. ¿Sale? Pero ahorita lo platicamos. Entonces, vamos a regresar al primer punto, que es la comunicación. Y vean qué les pareció cuando les pidieron esto, ¿no? Una definición con sus propias palabras. Las primeras veces cuesta trabajo, ¿cierto? ¿Cómo piensas y cómo vas a transmitir lo que quieres decir? ¿Cierto o no? Sí, sí, porque primero no debes de, bueno, debes de tratar de evitar no decir muletillas, que habíamos comentado ese tema. Y la segunda, no, no repetir palabras, o no, lo que comento, o no incluir la palabra dentro del, del mismo significado, ¿no? Exacto. Sí, o por ejemplo decir eh, barbarismos. Barbarismo es lo que tú dices o escribes mal, como el aiga. Ese es un barbarismo, el aiga. Haya sido lo que haya sido, ¿no? Ese es un barbarismo. Muletillas, algo que repites. Esas sí las tenemos, la verdad, los tenemos todos. A mí también luego me pasa. A veces decimos muchas veces la misma palabra, lo repetimos, sí, sí, no, no. Eso lo repetimos de repente, pero sí hay que tener mucho cuidado para no hacerlo tan constantemente. O tener mucho cuidado, ¿no? En nosotros mismos empezar a escuchar lo que decimos nosotros, ¿no? Y bueno, también la parte que son las boletillas, barbarismos y los pleonasmos. El pleonasmo es ya. cuando Bueno, sí. eh, No repites algo, ¿no? O sea, en un mismo significado, como estoy en clase. orilla es a la orilla, ¿no?
Ese es un pleonasmo. Y hay algunas que luego ni siquiera, a veces pareciera que no es, no es algo mal dicho, pero sí lo es. Por ejemplo, cuando hasta en la tele eh, dice salió volando o salió volando por los cielos, ¿no? Pues ni modo que volara por el agua, por la tierra, ¿no? No sé si se dan cuenta, eso es redundante, eso es un pleonasmo, pero la misma gente lo utiliza. O cuando dices, es que en base a, y no, es con base a, si no suena raro, es un término incorrecto. Se dan cuenta, es fácil cometer errores cuando nos expresamos. Y la gente que lo hace en televisión, ya hasta de repente, como yo lo platico mucho, aquí en casa, mi esposa, mis hijos dicen, ya vas a decir, ¿verdad? Que el conductor o quien esté hablando en la televisión se expresó de una manera incorrecta. Pero porque en verdad sí es claro, ¿eh? Cuando ya no entiendes, o como ahorita que lo estamos revisando, te es muy claro entender de qué manera estamos hablando incorrectamente, ¿sale? Entonces, eso es lo interesante de este contenido que vamos a ver el día de hoy. Pero bueno, eh, ahora sí, ¿qué es la comunicación? Fíjense, es algo muy sencillo como entenderlo de esta manera. Es un proceso, ¿ok? Y consiste en pasar información y comprender esta información, que esto es lo más complicado de repente. Permítanme, déjenme, a ver. Listo, disculpen la interrupción. Pero bueno, aquí fíjense lo importante. No solo es transmitir la información. Todos podemos hablar y decir cosas. El problema es que muchas veces el cómo lo hacemos, ese es importante, el cómo lo hacemos o de qué manera lo hacemos, no nos permite que nuestro receptor o a la persona o a las personas que les queremos dar esta información nos comprendan. Si no vean ahí a Xochitl Gálvez, ¿no? ¿Cuántos errores en su comunicación cometió? Y Muchos. le afectó, sí o no le afectó, le Sí, afectó bastante. porque bueno, en lo personal, mm, creo yo que nunca pudo entender la gente cuál era la imagen que quería dar, pero buena nunca fue. Sí, pero tan solo por lo que decía. Me explico, a veces decimos cosas sin pensar y cuando las decimos de esta forma, trae consecuencias graves, ¿sale? O sea, Ujú. por eso es importante, antes de que hablemos, piensa muy bien qué vas a decir, cómo lo vas a decir, porque tiene mucho impacto lo que tú digas, ¿no? O lo que Ujú. hagas. O sea, eso es importante, por eso es tan relevante este tema, ¿ok? Y, y bueno, claro, aquí estamos hablando de un tema público y algo de gran impacto porque hablamos de una candidatura a una presidencia, pero de todos modos sucede lo mismo en una empresa y más cuando tienes una posición estratégica, ¿ok? Y también tiene que ver mucho en casa porque es la imagen o es la forma en la que tú vas pues a tener esta relación con tu familia. Entonces eso también es muy importante. Entonces, aquí por eso es importante que entendamos que toda comunicación influye por lo menos a dos personas, el que envía el mensaje y el que lo recibe. Y de Alberto Chavenato es un autor de administración brasileño. De hecho, hay muchos libros de él que pueden revisar igual ustedes como administradores Tiene un libro de comportamiento de organización muy interesante. Pero él menciona en algunos de sus libros esta misma definición de una manera muy práctica. Pero también importante entender que hay una serie de elementos que intervienen en la comunicación y que los tenemos que contemplar. ¿Ok? ¿Esos elementos cuáles son? Fíjense muy bien. Primero nos decía el concepto, hay un emisor y por lo menos un receptor, una persona que va a recibir tu mensaje. ¿Ok? Ahí está. Pero aquí lo importante también, por eso te decía, antes de que tú vayas a hablar o vayas a escribir, o sea, porque hablamos de cualquier forma de comunicación, ¿eh? Ya sea hablada o escrita, contempla estos tres elementos, ¿ok? Uno es el código,
otro es el canal y otro más el contexto. A lo mejor código dices, bueno, o sea, si quiero conversar con alguien que no habla el mismo idioma que yo, ¿lo voy a poder hacer? No, Difícilmente, ¿verdad? Alguien que sí, hable, a lo mejor, si a duras penas hablo español y quiero hablar con alguien que hable otro idioma como inglés, por ejemplo, y yo no lo sé hablar, difícilmente. Pero no solo eso, ¿eh? Si lo traducimos a algo mucho más empresarial, ¿sale? O algo más específico, como por ejemplo, tú eres un doctor y si tú como doctor hablas de una manera muy técnica a tu paciente sobre su diagnóstico, sobre su estado de salud, sobre su malestar, ¿te va a entender? no, Y ese es un error que a veces se comete con los profesionistas, ¿eh? Entonces, por eso hablemos el mismo código. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Y a qué voy con este ejemplo? Que ustedes utilicen términos que cualquier persona pueda entender, porque pasa mucho esa situación. Aunque hablemos el mismo idioma español, hay gente que utiliza términos muy técnicos en la forma de expresarse. O cuando eres burócrata, vete por el formato 365 y dale sí, ¿cuál es ese formato? O de qué me estás hablando? No sé si me explico. ¿Les ha pasado? Sí, sí, Entonces, imagínate, si tú quieres que tu mensaje o la información o la instrucción sea muy clara, pues también tienes que contemplar el código. Debes de darle también, vamos a otro punto que es el contexto, pero ahorita lo platicamos, ¿no? Entonces, eh, en resumen, para el tema de código, no solo es que hablemos el mismo idioma, sino que lo hagamos de una manera muy sencilla, ¿sale? No utilizar tecnicismos, porque yo me quiero lucir y quiero verme muy bien. Entonces voy a hablar de una manera muy técnica, ¿sale? Entonces, sí, siempre ten en cuenta la persona con la que sobre todo vas a tener una comunicación, ¿sale? Si es alguien igual de experto que tú, va a ser más sencillo, pero si no lo es, utiliza un código muy sencillo, ¿no? No técnico. Otro punto importante es el canal. El canal es el medio por el que voy a comunicarme, ¿ok? Eh, Hoy tenemos muchas formas de hacerlo y a partir de la pandemia, yo era uno de los escépticos, ¿eh? Que decía que esta forma de interactuar no era como la más viable, la que tenemos a distancia. Y la verdad es que hoy ha sido muy funcional. Tan es así que trae muchos beneficios de esta forma, incluso para ustedes. ¿Cierto o falso? A que tengas que estarte trasladando hasta la escuela, sí, sí, ¿no? Y aparte es mucho más práctica, ¿ok? Porque podemos cumplir el mismo cometido a que lo hiciéramos de manera presencial y lo hacemos de una manera mucho más ágil. Y eso en la parte laboral también ha funcionado bastante. Entonces, eh, hoy ya también igual muchas de las personas con las que interactuamos de esta manera también se han vuelto diestras, porque al principio les costaba porque no, a duras penas prendían una computadora y más o menos la sabían utilizar, pero hoy en día ya nos hemos tenido que meter de lleno a estas plataformas digitales y a empezar un poquito a interactuar porque la verdad traen muchos beneficios. Pero también hay otros canales, por ejemplo, tenemos ya no solo el correo electrónico, podemos mandar WhatsApp, ¿no? Podemos usar, por ejemplo, si tienen un Teams, es muy rápido el Teams, ¿no? Donde puedes ahí directamente, no sé ustedes si utilizan su Outlook y en la empresa en la que están, y también tienen Teams, ¿no? Para que se puedan comunicar como ahorita a distancia, mandar mensajes o por WhatsApp, ¿sale? Hacer grupos de WhatsApp. De la manera personal tenemos Facebook, Twitter, ¿no? O sea, siempre hay que ver qué canal es el más adecuado, también dependiendo por el tipo de personas con las que yo voy a interactuar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, les pongo también un caso así personal, ¿no? De mi abuelita me decía, oye, hijo, ya a mi abuelita ya también le cuesta trabajo escuchar, no escucha muy bien. Y me decía, por favor, ya, si quieres, o sea, en verdad te agradezco y me gusta que me marques, pero no escucho bien, ¿no? Y le digo, oye, abuelita, pero pues, ¿por qué no saque tiene teléfono, pues con WhatsApp le enseño, no, no me gusta, ¿no? No quiero, no me gusta esa forma. Prefiero que vengas a verme. Ah, ok, o sea, tengo que ver cuál es el canal ideal para tener una buena comunicación porque, se los juro, si no,
es cortante, de repente dice, perdón, amigo, pero es que no te escucho bien, ¿no? Entonces se corta la comunicación, ¿me explico? O hay Sí, gente que no utiliza Sí, esos medios. Entonces debo de tener mucha claridad cuál es el canal correcto para poder tener esa comunicación con la persona o con las personas con las que quiero tener esa comunicación. ¿Dudas, comentarios? no, profe. no, ¿Les hace sentido? solamente Ujú. me recuerda el nombre del autor brasileño que Y de dice Alberto que Chiavenato. Aquí está. Y de Alberto Chiavenato. Yo tengo un libro ahí que, ya tiene desde que iba a la universidad, imagínense. El de comportamiento humano en las organizaciones. sí, es que está muy Es un, clarito li- su... es un librote de ese tamaño, pero trae muchas herramientas, ¿eh? Y yo también las he ocupado. Pero bueno, el tema de comunicación es uno de ellos, ¿no? Y entonces, hasta aquí, pues bueno, son estos dos elementos más el contexto. Muchas veces cuando le empiezas a hablar a alguien y no le das primero el contexto de lo que le quieres decir o para qué le estás diciendo lo que le estás comentando, eh, hay como, híjole, espérame, no te entiendo, ¿qué me quieres decir? Y entonces eso hace que tu comunicación no fluya de una manera correcta. En las empresas, por ejemplo, y hoy que tenemos estas sesiones a distancia, ¿con qué debes empezar primero? Incluso desde que mandas el meeting, ¿sí? Que programas la reunión, ¿qué tienes que hacer? Tienes que dar el contexto. ¿Cuál es el ajá, objetivo de la reunión? ¿Sale? Cuando mandas un correo electrónico, tienes que empezar primero con el contexto, incluso desde dónde, cuando mandas el correo, ¿dónde das el desde el contexto? título. Desde el asunto del correo, porque cuando ya lo veo, digo, y ya sé que, y ya está también igual, puedo dar con un código, incluso en el Outlook, Microsoft es genial, ¿no? Es muy pensado porque incluso ahí vienen hasta, si te das cuenta, te ponen maderitas, te ponen como signos de admiración de esto es urgente o esto es súper relevante, ¿no? O sea, elementos que te dan un código y que te dicen, ya entiendo muy bien y este es urgente, ¿no? O el arroba, no sé si lo han visto, te arroban en un correo. Es para ti directamente, aunque haya muchas personas involucradas. Y ya, ese es el código, a eso me refiero, eso es un ejemplo de código. Entonces, eso te permite agilizar tu comunicación, entendiendo que hay muchos medios, muchos canales, ¿no? Hasta en el mismo WhatsApp ahí arrobamos, ¿no? Cuando estamos en un grupo, ¿cierto o no? Sí, sí, también. Entonces, si se dan cuenta, es muy interesante cómo tenemos incluso que irnos adaptando a una comunicación dependiendo del canal, el código que tengo que utilizar, pero eso es importante, el contexto ese siempre debe de existir. Entonces, para ustedes, Cris, Eli, cuando convoquen a una reunión, cuando manden un correo electrónico, siempre den primero el contexto, ¿no? Del qué y luego el para qué, ¿no? Si empiezo yo nada más, oye, solicito ta cosa, pues sí, pero ¿por qué? ¿Cuándo me avisaron? ¿Qué sucedió? No sé. Entonces, es importante por eso dar siempre el objetivo, o si voy a programar una reunión, poner el objetivo de la reunión. Y cuando empezamos es, nuevamente, dar introducción al objetivo de la reunión. Porque muchas veces sí pasa, ¿eh? Que mandas un meeting, aunque les pongas ahí el objetivo de la sesión, llegan y se conectan y no saben ni qué onda, ¿no? Entonces das una pequeña introducción e iniciamos con el tema. ¿De acuerdo? ¿Dudas? no, profe. Mm, Ok. Si hacemos todo esto, o sea, cada uno de nosotros contemplamos estos elementos dentro del el mensaje que voy a dar, ya nos quedan 10 minutos. ¿Qué va a suceder? Claramente va a haber una retroalimentación, es decir, el receptor, como lo decía aquí el concepto, ¿no? Comprensión. Va a comprender la información que le estás transmitiendo y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Te va a contestar. A eso se le llama retroalimentación al mensaje que estás recibiendo. Te va a conversar, te va a contestar. Tú lo recibes, ¿qué sucedería? También la persona, el receptor, cuando te regrese el mensaje o la contestación a tu mensaje, utiliza estos mismos elementos. ¿Para qué? Para que esto fluya y sea constante la comunicación, sea un ir y venir, un ir y venir.
Importante también Sí, dentro de las conversaciones es siempre, eh, nunca cortar, lo que te quiera decir, por ejemplo, el receptor. Si tú estás preguntando, estás pidiendo algo o estás conversando con alguien, déjalo que termine. En cuanto termine, tú también analiza todo esto que te está compartiendo. ¿Para qué? Para que después regreses. El receptor tendrá que hacer lo mismo, ¿sí? Esa es la forma correcta. Si al final digo, ustedes están preparando, tienen ustedes este conocimiento que no todas las personas tienen, pero por eso es importante que por lo menos de ti caiga este profesionalismo en tu comunicación para que sea mucho más fácil de poder compartir información con otras personas, ¿no? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ok. ninguna pregunta. Hay otras cosas muy importantes, sobre todo en el tema, bueno, laboral o personal, les decía, ¿eh? Laboral. Si tengo que comunicarme, por ejemplo, con un colaborador, y eso les decía yo, en la empresa en la que estamos, tenemos ya una cultura de trabajo que le llamamos acciones transversales, ¿no? Una de ellas son los unos a unos, ¿se acuerdan que se los platiqué? Sí, Estos unos a unos es una reunión de, por ejemplo, yo que tengo un equipo, todos los que tenemos equipo de trabajo, hacemos esto. Nuestros mismos colaboradores ya nos programan los unos a unos, ¿no? Nos mandan un meeting. Pero aquí, ¿qué hacemos? O sea, si yo quiero tener una comunicación correcta con la persona, y sobre todo son individuales, o si tengo junta con mi equipo, busco un espacio donde contemple que no haya distractores. ¿Por qué? Porque eso sucede, eso se refiere al ruido, ¿eh? O cuando voy a hablar con mis hijos, con mi esposa, sí, sí, yo por eso de repente me pasaba yo quería hacer eso de estar viendo la tele, pero me hablaba mi esposa y, híjole, de repente me costaba, no le ponía, no podía comprender o no le ponía atención. Entonces mejor o paro lo que estaba viendo de la película o apago la tele y ya, conversamos. Termino la conversación y todo, entonces ahora sí, lo vuelvo a aprender. Busco no tener ruido, distractores, ¿sale? Entonces eso es importante, por eso tratar de mitigar los ruidos. ¿Para qué? Para que la comunicación fluya, ¿de acuerdo? Esa es otra recomendación. ¿Dudas, comentarios? ¿No? no, profe. Ok. Vamos a empezar primero con la comunicación no verbal, ¿ok? De la comunicación no verbal, vean, fíjense, tan solo con estas imágenes que están viendo, ¿qué opinan? ¿Ya te está comunicando algo, sí o no? Sí, Sí, Por ejemplo, a ver, ¿qué te comunica esta persona? pues que se está, sorprendió. ujú, Ajá. Fíjate, por ejemplo, esta, admiración, así como que que puede ser hasta lo mismo, ¿no? no De, lo puedo estoy creer. Ujú. sorprendido, igual, ¿no? Pues sí, también. Alguien que diga, a ver, ¿quién está enojado o frustrado? Enojado. Vamos a ver, ¿hay uno enojado? Mm, creo que sí, el niño puede ser. El segundo, en la primera fila, está enojado. Exacto. Se ve, luego, ¿se dan cuenta? No hay ninguna palabra, pero ustedes ya me están diciendo emociones que están mostrando. ¿Quién está feliz? El chico de El abajo, el cuarto, enojado. Puede ser que sea este exactamente, ¿no? ¿Quién está frustrado? Híjole, sí, frustrado. Ay, sí. la niña o niño que se está agarrando. Exacto, ¿no? O sea, hasta aquí se ve. Pero fíjense, es lo que les decía. Y ahora, aquí nada más estamos viendo caras, ¿eh? Fíjense ahora en esto. Y veamos el concepto. Dice así, la comunicación no verbal puede definirse como aquellos mensajes no lingüísticos que trasladamos a otras personas a través de nuestro cuerpo de diferente manera. Aquí ya vemos, fíjense, solo son sombras. ¿Qué les comunica esto? Hay dos personas, ¿eh? Hay una fraternidad, una afectividad, un apoyo. Fíjate muy bien, ya todos los que tú me estás diciendo que te está transmitiendo su comunicación, afectividad, ¿no? Apoyo. A ver, por ejemplo, en este, Que trata de evidenciar algo. exacto, ok. Y fíjese, estas dos pueden ser como algo similar en,
en un comportamiento, pero también hay un trasfondo más todavía que tú podrás interpretar de diferente manera, en cómo ponen los brazos, cómo se paran, etcétera. Por ejemplo, ¿qué pareciera que están haciendo los dos? Pues el primero parece que está caminando y la otra persona puede estar observando, puede estar retando o puede estar mm, Bueno, de hecho no se ve bien, pero está recargando su pie en una pared. No se ve la pared, ¿no? Está recargado. ya, pues está descansando. El primero está muy tranquilo, muy pues desocupado, muy Ok, desempachado, dicen por ahí, no le angustia absolutamente nada. Primero. ok. La segunda, Ajá. como esperando, está como retando, este, de cierto modo, Por qué te da esa comunicación, Eli? Perdón. ¿Por qué te da esa comunicación de que está retando, que está como, por la manera en que está ok, parada, está a la guardia, su pie derecho está hacia el frente, entonces ella está en guardia ok, y, y, y el poner las manos a la cintura da cierta fortaleza, cierta seguridad. ok, muy bien. Por Gracias, Eli. eso, Chris, ¿qué opinas? ¿Coincides con Eli o ves algo más? Sí, yo sí me di cuenta de que este chico estaba así como recargado en una pared por el pie, porque el tercero sí se ve que va como caminando, o sea, ese sí es un Ajá. paso. Y la otra chica, pues puede ser, coincido con él y puede ser como que esté a lo mejor enojada, como que le están diciendo algo y está así Y no ve como su cara, ¿no? Ve lo interesante, Chris, lo que dices. Y no se ve a su la cara, defensiva. Ajá, pero su sí, postura. sí, sí, es la manera en, como dice él, es la posición de sus manos. A mí me da la impresión así como que está molesta con las manos abajo en la cintura, es como diciendo, a ver, qué más, ¿no? Ok. Pues miren, ya se nos va a acabar el tiempo, pero está muy interesante todo este tema, en verdad, porque tengan mucho cuidado con su comunicación no verbal. Y seguramente les ha pasado, Eli y Chris, que de repente tú no has dicho nada y tu esposa, tu esposo, tus hijos, hermanos, tíos, quien sea, te dice, oye, ¿estás enojada? O, Ujú, oye, qué contenta estás. Y no has dicho nada, ¿eh? sí, Por tu comunicación. Lo mismo pasa en el trabajo. Y entonces cuando te ven que estás molesto, aunque no has dicho nada, no se acercan. O no te quieren, o no te comparten lo que tendrían que compartir. Y eso es muy cierto. A mí me ha pasado, ¿eh? O sea, no, mejor no. Porque incluso hasta cuando yo les digo, compártanme, díganme si hay algún problema, lo trabajamos. Pero el que yo haga esto, o en mi gesticulación, me han dicho, es que se ve que te enojas cuando te digo algo para darte un feedback. Mejor no lo hago. Uf, ujú, entonces rompemos ahí la comunicación. No sé si me explico. Es interesante esto, ¿eh? Pero tengan mucho cuidado. Ya se nos va a acabar el tiempo, perdónenme. Este, les dejé la clase grabada también. Ahí sí platico todos los tipos de comunicación y viene un ejercicio al final. Por favor, de este ejercicio que viene al final, que sería este en particular, de los descriptores ujú. que vienen, solamente por favor en un Word, ayúdenme a identificar cuáles pertenecen a la parte superior y cuáles pertenecen a la parte inferior. En el video grabado, ahí te explico cada una qué significa, ¿sale? La ok. parte de arriba es la parte pensante, la parte de abajo es la parte emocional y la parte receptiva. Entonces, vean el video, de todos